Buenas tardes con todos. Bienvenidos a Cursos y Capacitaciones en Salud. Mi nombre es la licenciada Ivette Tocas Flores y hoy tocaré el tema acerca de proceso de atención de enfermería y taxonomía Nanda-Knock-Nick. Todas sus consultas, preguntas, lo pueden realizar por el chat. Estaré atenta para poder resolver cualquier duda que tengan. Vamos a dar inicio. Bien. Para poder comenzar, he preparado un temario que nos va a ayudar a comprender mejor acerca de este tema. El proceso de atención de enfermería, o también como lo conocemos, el PAE, el NANDA en enfermería internacional, la valoración de enfermería, los diagnósticos de enfermería, la clasificación de resultados NOC y la clasificación de intervenciones NIC. Y por último, nuestro tema de interrelación Nanda-Knock-Nick. Bien, como nosotros sabemos, ¿no? La enfermería, como cualquier disciplina profesional, necesita utilizar una forma de proceder para poder llevar a cabo ese servicio que presta a los pacientes. Aún hoy se ve cómo es difícil para muchas enfermeras, enfermeros, el poder comprender el valor que tiene el haber desarrollado un lenguaje de enfermería, un lenguaje estandarizado y codificado. Se sienten muchas veces abrumados tratando de comprender el listado de diagnósticos, resultados e intervenciones, ¿no? Pero aquí lo importante es entender cómo se utilizan estos lenguajes en cada una de las fases del proceso de enfermería y la organización que tiene también este tipo de clasificaciones, ¿no? Para que también nosotros podamos identificar los términos, esos términos precisos en cada una de las situaciones clínicas que se presenten. Más que nada, aquí vamos a hacer que lo visible, visible que es el cuidado, en realidad el cuidado es algo invisible, ¿no? Es algo invisible, no podemos ver el cuidado. Y es por eso que este proceso de atención de enfermería lo hará visible. Entonces, ¿qué es el PAE? El PAE es un marco organizado para la práctica de la enfermería profesional. Es la aplicación del método científico en la práctica asistencial que permite a las enfermeras o enfermeros prestar el cuidado de una forma racional, una forma lógica y sistemática, abandonando la intuición, la rutina, la comunicación verbal, disponiendo de un marco conceptual desde el que presta el cuidado de calidad. Cuando menciono lo que es abandonar la comunicación verbal, no me refiero al paciente, me refiero de colega a colega, de enfermera a enfermera, ¿no? Porque nosotros detallamos en la historia clínica cuál es el procedimiento que se ha dado con el paciente. Entonces, la enfermera, la siguiente enfermera en turno, sabrá qué es lo que realizamos y qué es lo que continúa por hacer. Y no necesariamente tendremos que detallárselo así verbalmente, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las características del PAE? Las características es que es sistemático. ¿Por qué es sistemático? Porque permite la organización del trabajo, abandonando la intuición. Tenemos algo detallado que ha sido estudiado por muchos años y que nos ayuda, colabora con nosotros para saber que lo que estamos realizando es lo correcto. También implica partir de un planteamiento organizado para alcanzar un objetivo. Consta de 5 pasos en los que de forma deliberada se realiza una serie de acciones para extremar la eficiencia y lograr resultados con beneficio a la persona, a nuestro paciente, a largo plazo. Los 5 pasos, ¿cuáles son? La valoración, el diagnóstico, la planificación, ejecución y la evaluación.
Otra característica del PAE es que es dinámico. Dinámico porque evoluciona según las respuestas de la persona, de nuestro paciente. Es continuo también. Y los 5 pasos se van a interrelacionar entre sí. Cada etapa va a depender del otro, del anterior, y va a condicionar también al siguiente, ¿no? Responde a un cambio continuo. Otra característica es que es humanístico, tanto en la planificación como en el momento de prestar los cuidados. Hay que tener presente los intereses, los valores, preocupaciones, cultura, la creencia, los deseos específicos del paciente, así como también de la familia y la comunidad que es alrededor de nuestro paciente, ¿no? De una forma holística se le debe ver al paciente y no de una forma específica, ¿no? De ciertas cositas, no. Se ve como un todo. La característica también, otra característica es que está centrado en los objetivos y resultados. Las fases de este proceso de enfermería se dirige hacia unos resultados esperados para el paciente, con la provisión de cuidados planificados y documentados. El eje del proceso de atención de enfermería es la persona y todo el plan se va a dirigir a la consecución de los objetivos. Eso es lo principal que quiere, lograr los objetivos que nos hemos planteado, para así también obtener los mejores resultados y de la forma más eficiente. Los conocimientos de los profesionales de enfermería son la base para poder utilizar este proceso de atención de enfermería. Y estos conocimientos son muy amplios. ¿Por qué? Porque enfermería aglutina saberes de otras ciencias, como por ejemplo la psicología, la medicina, la sociología o la antropología. Entonces, hay una gran cantidad de conocimiento para poder ejecutar nuestro plan de acción, ¿no? El conocimiento de cada una de las fases del proceso de atención de enfermería es primordial en la práctica de enfermería, ya que va a asignar al profesional el control del desarrollo del proceso en sí y puede dirigirlo a la consecución de los objetivos propuestos. Ahora, ¿cuáles serán las fases? Vamos a describirlas. Las fases del proceso de atención de enfermería, como ya seguramente sabemos, es la valoración, el diagnóstico, la planificación, ejecución y evaluación. ¿Cómo se da la valoración? La valoración que será el primer momento en el cual tenemos contacto con nuestro paciente. La valoración o recogida y organización de los datos. Es aquí donde vamos a pasar la entrevista, vamos a hablar con nuestro paciente y saber qué es lo que está pasando. Cuando sepamos qué es lo que pasa, qué ocurre con el paciente, pasaremos a nuestro siguiente paso, que será el diagnóstico. La siguiente fase, donde analizamos e identificamos los problemas que tiene nuestro paciente. Una vez que analizamos e identificamos, vamos a planificar. Vamos a planificar ¿qué? La fijación de prioridades, esos problemas reales que está teniendo nuestro paciente. ¿Cuáles son los problemas que necesita solución? También la formulación de los objetivos, qué es lo que queremos lograr en nuestro planteamiento, ¿no? Para poder ayudar a nuestro paciente, qué es lo que queremos lograr. La determinación de intervenciones y actividades, qué vamos a realizar para poder llegar a nuestro objetivo. Y el registro del plan. Nuestra siguiente fase, la ejecución. La ejecución que será la preparación para la acción. Realizaremos también aquí nuestras actividades y el registro de nuestras actividades, de la actuación que hemos tenido con ayuda también de nuestro paciente. Y por último, evaluaremos. Evaluaremos, valoraremos
si la situación actual del usuario ha cambiado. Compararemos si la situación que tiene ahora es la misma con la cual empezó o ha cambiado. ¿Los objetivos se lograron o no se lograron? También el mantenimiento, modificación o finalización del plan. Aquí sabremos si continuamos, si modificamos, tal vez necesitamos, esto no está funcionando con él, lo modificamos, cambiamos, otra cosa debe funcionar en él. Entonces aquí sabremos, ¿no? Si está teniendo resultado o si es que ya logramos nuestro objetivo y es hasta aquí. Listo, nuestro paciente está conforme. Una pequeña descripción acerca de las fases. La valoración, como ya lo había mencionado, es el proceso organizado y sistemático donde tendrá la recogida y recopilación de los datos, no solamente de nuestro paciente, la persona, sino también de su familia y de su entorno. Es la primera fase y probablemente sea la más importante, ¿no? Ya que de esta información partirán las demás fases, donde podremos analizar y sintetizar si esta se puede derivar a un plan de acción. El diagnóstico es el foco del diagnóstico de enfermería, son las respuestas humanas, respuestas condicionadas por múltiples factores que pueden ser fisiológicos, también pueden ser genéticos u otras también experiencias de salud que a la vez están influenciadas por la cultura, la creencia, el género, la educación de nuestro paciente. Luego del diagnóstico, la planificación, que es la etapa de elaboración de estrategias para poder prevenir, minimizar o corregir los problemas, determinar los resultados y también ver las intervenciones que tuvimos, ¿no? Las intervenciones que tendremos, plasmando este plan de acción de forma escrita en un plan de cuidados. La ejecución, como una cuarta fase, es el momento de la puesta en práctica de los cuidados planificados, revalorando a la persona y evaluando la respuesta. Es la operacionalización del planteamiento de los cuidados de enfermería. Y por último, nuestra evaluación, que trata de comprobar si tuvo eficacia o no el plan de cuidado, el grado de consecución de los resultados planteados y de acuerdo con ello, realizar los cambios oportunos. Bien, vamos a continuar más adelante describiendo nuestras fases más detalladamente porque es amplio hablar acerca del proceso de atención de enfermería. Vamos a hablar ahora del NANDA, el NANDA en Enfermería Internacional. La NANDA Internacional es una organización de personas que están comprometidas con el desarrollo de la terminología de los diagnósticos de enfermería. Con el trabajo del NANDA, persiguen ofrecer a las enfermeras o enfermeros de todos los niveles y de todas las áreas la terminología de enfermería estandarizada, con la que pueden nombrar las respuestas de las personas o problemas de salud reales o potenciales, procesos vitales o situaciones de bienestar. La Asociación Norteamericana de Diagnósticos de Enfermería, o también llamada North American Nursing Diagnosis Association, y en sus siglas NANDA, define el diagnóstico de enfermería como el juicio clínico sobre la respuesta de un individuo, familia o comunidad a problemas de salud reales o potenciales o a problemas o procesos vitales. Los diagnósticos de enfermería proporcionan la base para la selección de intervenciones de enfermería para lograr los resultados de los que la enfermera o enfermero es responsable. Entonces, el NANDA es el que se encarga de poderle dar esa base profesional a la carrera de enfermería, dándole las herramientas para poder verlo de una parte ya legal,
y no solamente actuar por intuición, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado. Entonces, el Nanda es muy importante y es la clave que hizo que enfermería sea lo que es hoy, una profesión. Algunos antecedentes que vamos a hablar de cómo es que se creó el Nanda Internacional. En los años 1953 se utilizó por primera vez el término de diagnóstico de enfermería. Describimos aquí un paso necesario en el desarrollo del plan de cuidados para así identificar y formular los problemas. Desde esta época, ¿no? Se podía ver ya que se estaban dando los primeros pasos y también aquí se dio el primer diagnóstico. En 1973, la Asociación Norteamericana de Enfermeros, ANA, como es que se llamaba de esa forma antes, ¿no? Se incluyen los diagnósticos de enfermería en los estándares de la práctica de enfermería, lo que va a respaldar legalmente aquellas actividades independientes que llevan a cabo las enfermeras, ¿no? Es desde aquí donde empieza una forma legal, ya esto no es algo improvisado, no es una persona que quiere cuidar a otra, no, esto ya es una profesión y desde aquí es que se le da ese nombre de profesión. En este año también, Christine Gabe y Mary Ann Levin convocan mediante invitación personalizada a un grupo de profesionales de enfermería a la primera conferencia. En este año también se da la primera conferencia nacional para la clasificación de los diagnósticos de enfermería. En 1977 también se realiza una tercera conferencia. ¿Y por quién está encabezado? Por Calixta Roy, ¿no? Una enfermera muy conocida. Y ella forma parte de un grupo de trabajo que está compuesto de 14 teóricas de enfermería, para así poder continuar con el desarrollo del sistema organizado que se estaba dando en esta época. Aquí también se agrupan los diagnósticos de enfermería y así empiezan a crear una taxonomía, ¿no? Que es la clasificación según las supuestas relaciones naturales entre los tipos y los subtipos. Entonces, en este año empieza a realizarse esta cantidad de diagnósticos, empiezan a evaluarlo. En 1982 se realiza la quinta conferencia. Se crea la North American Nursing Diagnosis Association, como es lo que llamamos NANDA, y esta proporciona la estructura, la organización y establece los planes de trabajo para el desarrollo y expansión de los diagnósticos de enfermería. También para este año, en 1982, ¿no? Se habían aceptado ya como unos 50 diagnósticos de enfermería, pero el problema es que aún faltaba poder practicarlo, ¿no? Poder llevar a cabo en lo clínico. Entonces, esto estaba llevándose muy lentamente. Es por esto que en ese año también las conferencias ya no solo iban a ser por invitación a ciertas enfermeras, ya no iban solo a invitar a ella exclusivamente solamente a ciertas enfermeras que estaban destacando, no. Ahora ya las conferencias iban a ser de manera abierta. Para todo aquel que quiera participar, bienvenido sea. Entonces, desde este año empiezan a darse estas conferencias abiertas a toda la comunidad de enfermería. En 1986 se va a realizar la séptima conferencia y la presentación de la taxonomía NANDA 1. Aquí se aprueba esta clasificación de las etiquetas diagnósticas en función de los patrones de respuesta humana, abandonando la clasificación por orden alfabético, ¿no? Utilizada hasta entonces. Tenían un orden alfabético y cuando llegaba otro diagnóstico que les parecía que estaba muy bien empleado, tenían que acomodarlo nuevamente, ¿no? En donde entre por
por este tipo de clasificación, ¿no? Por alfabeto. Entonces, había un cierto problema también con eso. En 1988 se va a realizar la 8ª conferencia. La NANDA decide presentar a la Organización Mundial de la Salud, la OMS, una versión de la taxonomía NANDA 1 para ser incluida en otras clasificaciones, pero la OMS no lo considera oportuno y es rechazada la propuesta. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomienda, ¿no?, en este año que aumenten los esfuerzos en cuanto a la organización que estaban teniendo respecto a los diagnósticos. Y también les recomienda que trabajen más la taxonomía para que puedan hacerla más extensible a nivel internacional. En 1998, el Comité para la Taxonomía presenta a la NANDA distintas clasificaciones como marcos de estudio. Aquí se considera el modelo de Marjorie Gordon, la más oportuna con algunas modificaciones, como por ejemplo que Marjorie Gordon habla de los patrones funcionales y lo modificaron a dominios, que es mínimamente, ¿no? Casi nada modificaron. En este año también se realiza la 13ª conferencia. Los asistentes trabajaron en la organización de esta nueva taxonomía y la clasificación de los diagnósticos de acuerdo con los dominios que ya habían seleccionado. En el año 2000, en la 14ª conferencia, se aprueba la taxonomía 2. Se publica el libro de diagnósticos de enfermería, definiciones y clasificación 2001-2002, donde se clasifican por primera vez los diagnósticos según la taxonomía 2, basados en la estructura multiaxial, ¿no?, que es una estructura, un sistema que estaba facilitando de que puedan evaluarlo, ¿no?, de forma completa, para que puedan promover también una aplicación del modelo biopsicosocial, ¿no?, donde se puede evaluar los aspectos biológicos, psicológicos, sociales, culturales de los pacientes que están tratando. En el 2002, la NANDA se relanza como NANDA Internacional y aquí refleja el interés mundial en el desarrollo de la terminología de enfermería. Ya no solamente se abarcaba a unos cuantos países, ¿no? Recordemos que NANDA nació en Estados Unidos y que luego fue expandiéndose y en el 2002 alcanzó un nivel ya internacional. En el 2010, aquí fue la primera vez que el NANDA Internacional celebró su encuentro fuera de los Estados Unidos y Madrid fue la ciudad elegida para poder realizar esta conferencia, la cual fue todo un éxito, ¿no? Aquí les muestro en esta imagen el cartel que estuvo, ¿no?, en el año 2010 y cómo es que se celebró en otro país, el primer congreso fuera de Estados Unidos. El NANDA se da cada 2 años. Cada 2 años se publica la clasificación de los diagnósticos de enfermería con revisiones, con exclusiones, con inclusiones también de nuevos diagnósticos. Aquí les muestro algunas imágenes de las publicaciones que han tenido previas, ¿no? Ahora estamos trabajando con la 2008-2020. Ya pronto seguramente saldrá la siguiente publicación. Actualmente es un lenguaje de enfermería reconocido el NANDA. Está implantado y es utilizado para llevar a la práctica el proceso de atención de enfermería como un sistema de trabajo. Y el hecho de estar codificado ha permitido también la inclusión en los aplicativos informáticos de gestión de los cuidados, ¿no? También con esta tecnología también podemos ver que hay aplicativos que nos pueden ayudar
si es que no recordamos algunos diagnósticos, intervenciones o objetivos, ¿no? Que están en el NIC-NOC NANDA. Bien, ¿cuál es la misión y cuál es el objetivo de NANDA? La misión del NANDA es facilitar el desarrollo, la mejora, la difusión y el uso de la terminología diagnóstica de enfermería estandarizada. La misión de NANDA es recoger los diagnósticos de enfermería basados en las evidencias, ¿no? Para su uso en la práctica de los cuidados. Las enfermeras son las que realizaron todo esta gran clasificación de diagnósticos, porque lo ponían en práctica, porque sabían que al realizar esto llegaban a un objetivo, lograban un resultado. Entonces, la práctica hizo que pudieran colocar un diagnóstico y saber qué es lo que debemos hacer para lograr tal objetivo. También constituye el elemento clave para la planificación de los cuidados, determinando los resultados e intervenciones de enfermería. La NANDA Internacional es una red global activa y de soporte para todas aquellas enfermeras o enfermeros que están comprometidos con mejorar la calidad de los cuidados mediante la práctica basada en la evidencia. Aquí podemos ver el logo del NANDA Internacional, que seguramente lo hemos visto muchas veces en sus publicaciones. ¿Cuál es el objetivo del NANDA? El objetivo principal es la implantación a nivel mundial de los diagnósticos de enfermería y mejorar de esta forma todos los aspectos de la práctica de enfermería, contribuyendo a la visibilización del trabajo de enfermería, ¿no? Hacer que el cuidado, que ya de por sí es invisible, hacerlo visible y que sea reconocida y así también mejorar el registro y la documentación de los cuidados de enfermería. La institución del NANDA dedica sus esfuerzos al desarrollo, el refinamiento y la promoción de la terminología que define los juicios clínicos de enfermería de la dimensión social, psicológica y espiritual de los cuidados, y se encarga del proceso de revisión, clasificación y actualización de los diagnósticos de enfermería. Entonces, el NANDA es muy importante en nuestro trabajo. ¿Cuál es la estructura que tiene? Esa estructura taxonómica, ¿no? Que es la forma de ordenar o clasificar, ¿no? Estas categorías. La clasificación que tiene son tres, está en tres niveles: los dominios, las clases y los diagnósticos de enfermería, como lo vemos aquí en la imagen de este triangulito. La taxonomía 2 de la NANDA Internacional, NANDA 1, es la forma de estructurar y categorizar los diagnósticos de enfermería NANDA 1, de manera que tiene un sentido clínico. La edición con la cual estamos trabajando, como ya lo estaba mencionando, es la del 2018-2020, que contiene 244 diagnósticos, 17 que son nuevos y 72 que han sido ya revisados. Ahora vamos a hablar de las clasificaciones que tiene, ¿no? La taxonomía del NANDA. Primero, hablamos de los dominios. El dominio, que es una esfera de actividad, estudio o interés. La taxonomía 2 vigente hasta ahora contiene un total de 13 dominios. ¿Cuáles son esos 13 dominios? La promoción de la salud, la nutrición, nuestro segundo dominio; tercer dominio, eliminación, intercambio; cuarto dominio, actividad, reposo; quinto dominio, percepción, cognición; sexto, autopercepción; séptimo, rol, relaciones; octavo, sexualidad; noveno, afrontamiento, tolerancia al estrés; décimo, principios vitales;
onceavo, seguridad, protección, doceavo, confort y treceavo, crecimiento y desarrollo. Ahí están nuestros 13 dominios. Y cada dominio incluye una serie de clases y cada clase un conjunto de diagnósticos de enfermería. Vemos aquí en la imagen nuestro primer dominio, que es promoción de la salud. Y la promoción de la salud tiene dos clases. La clase 1, que es la toma de conciencia de la salud, y clase 2, gestión de la salud. En el dominio 2 tenemos a la nutrición, donde tiene 5 clases. La clase 1, ingestión, clase 2, digestión, clase 3, absorción, clase 4, metabolismo, clase 5, hidratación. ¿No? Entonces, en esta imagen vemos el dominio y sus clases. Veamos ahora las clases. Una clase es una subdivisión de un grupo mayor, una división de las personas o cosas por su calidad, por el rango o por el grado. Cada dominio incluye una serie de clases y hay 47 clases en total. Entonces, aquí vemos los dominios y las clases incluidos en la taxonomía 2, ¿no? Por aquí tenemos los dominios que ya hemos mencionado y por aquí las clases de cada uno de nuestros dominios. ¿Sí? Los diagnósticos de enfermería. Cada diagnóstico tiene un código de 5 dígitos. ¿Para qué me va a servir este código de 5 dígitos? El código nos va a permitir la integración de estos diagnósticos a una base de datos. Y esto también nos va a ayudar al crecimiento y el desarrollo de las clasificaciones de estos diagnósticos. También nos va a permitir que se incluyan y que se excluyan y se revisen de nuevo los diagnósticos sin necesidad de que se puedan modificar, ¿no? Que puedan modificar toda la estructura de códigos que ya se ha realizado, como por ejemplo lo que pasaba cuando había sido ordenado de forma alfabética. Entonces, al colocarle los códigos ya no va a ocurrir esto. Tenemos algunos códigos aquí, ¿no? El 00035, que es el diagnóstico de NANDA, riesgo de lesión. El dominio, seguridad y protección. Y la clase, lesión física. El código 00092, que es el diagnóstico de NANDA, intolerancia a la actividad, con dominio de actividad reposo. Y la clase, respuesta cardiovascular pulmonar. El código 00053, que es el diagnóstico de NANDA, aislamiento social. El dominio confort y la clase confort social. El código 00118, que el diagnóstico de NANDA nos indica trastorno de la imagen corporal. Dominio, autopercepción y la clase imagen corporal. El sistema multiaxial, ¿no? Es un sistema que utiliza mucho el NANDA internacional. La taxonomía 2 tiene una forma multiaxial, es decir, está formada por diferentes ejes. El sistema multiaxial tiene, cada eje va a enmarcar la dimensión de la respuesta humana, que se considera en el proceso diagnóstico y se presenta en la etiqueta o el código de los diagnósticos. ¿Cuántos sistemas multiaxiales, cuántos ejes contiene el NANDA? Son 7. El eje 1 es el foco del diagnóstico, ya que describe la respuesta humana esencial del diagnóstico de enfermería. Los diagnósticos de enfermería en el eje 1 vamos a tener el sueño, por ejemplo, la ansiedad o el sedentarismo. El sueño, ¿por qué? Es el concepto diagnóstico que se va a utilizar aquí. El diagnóstico de NANDA puede ser
deprivación del sueño o también disposición para mejorar el sueño, ¿no? La ansiedad, que ya de por sí es un diagnóstico ya, ¿no? También puede utilizarse una ansiedad, por ejemplo, ante la muerte, o que es otro diagnóstico de enfermería cuyo concepto diagnóstico es ansiedad. El sedentarismo, que también por sí solo es un diagnóstico. En el eje 2, que corresponde al sujeto, ¿no? Sujeto del diagnóstico, que puede ser un individuo, puede ser la familia, puede ser un grupo o la comunidad. Los diagnósticos de enfermería individual. Podemos utilizar, por ejemplo, la desesperanza, de forma individual. Desesperanza, dolor agudo, el riesgo de síndrome de muerte súbita del lactante, ¿no? Estos diagnósticos van a ir aplicables solo de forma individual, es decir, al paciente, solo al paciente. Diagnósticos de enfermería familiar, ¿no? Esto ya abarca no solamente al paciente, sino también a la familia. Y los diagnósticos que podría utilizar aquí es la gestión ineficaz de la salud familiar, el afrontamiento familiar comprometido también. Otro diagnóstico abarcando la comunidad es el afrontamiento ineficaz de la comunidad, ¿no? Entonces esto nos habla el eje 2. El eje 3 corresponde al juicio, que es un descriptor que especifica el significado del concepto diagnóstico como disminuido, desequilibrado, complicado, ineficaz, organizado, ¿no? Eficaz, etc. Entonces, aquí podría abarcar diagnósticos como, por ejemplo, duelo complicado, planificación ineficaz de las actividades o también afrontamiento familiar comprometido. Entonces, podemos ver cómo es que eh, estos tres ejes, sobre todo el 1, el 2 y el 3, son sumamente importantes, ¿no? Porque el eje 1 nos medirá, nos describirá la respuesta humana. El eje 2 nos va a describir el sujeto y el eje 3 en cómo se siente el sujeto. Entonces, aquí está abarcando lo prioritario. Y estos tres ejes van a formar una parte fundamental para poder realizar nuestros diagnósticos. El eje 4 hace referencia a la localización, la región corporal o función relacionada como urinario, visual, intestinal, táctil, cerebral, cardíaco, etcétera, ¿no? Diagnósticos, por ejemplo, riesgo de la motilidad gastrointestinal disfuncional. También el deterioro de la eliminación urinaria, el riesgo de deterioro de la función hepática y el patrón, por ejemplo, respiratorio ineficaz, ¿no? Este es el eje 4. En el eje 5 describe la edad de la persona, ¿no? La persona como sujeto de diagnóstico por la etapa de edad, que puede ser en la etapa de feto, neonato, lactante, niño pequeño, escolar, preescolar, adolescente, adulto o anciano. Los diagnósticos nos va a indicar aquí conducta desorganizada del lactante, conflicto del rol parenteral, también cuando hay ictericia neonatal, ¿no? Entonces, esto nos habla el eje 5, ya vamos relacionando qué eje nos habla de qué para poder saber qué diagnósticos entran, ¿no? En este tipo de eje. Y así también nos orientamos a poder diagnosticar al paciente. En el eje 6 describe el tiempo o duración del foco del diagnóstico, que puede ser de las siguientes formas. Por ejemplo, agudo, cuando hay una duración menor de 6 meses, crónico, cuando la duración es más de 6 meses, e intermitente o continuo. Los diagnósticos puede ser dolor agudo o también dolor crónico. En el eje 7 describe el estado del diagnóstico
es decir, la existencia o potencialidad del problema, que puede ser focalizado en el problema, promoción de la salud o el riesgo que tiene el paciente. Los diagnósticos, el diagnóstico que está focalizado en el problema, por ejemplo, cuando hay deterioro de la dentición. Un diagnóstico de riesgo, el riesgo de respuesta alérgica al látex, ¿no? Hay un riesgo. Y el diagnóstico de promoción de la salud, cuando hay disposición para poder mejorar la gestión de la salud. Una vez que ya hemos conocido los ejes de la taxonomía, se comprende fácilmente cómo se construye un diagnóstico de enfermería, ¿no? Combinando los valores de cada uno de los ejes. En algunas ocasiones, algunos de ellos están implícitos, pero los ejes 1, 2 y 3, como es que ya les había mencionado, son componentes esenciales de un diagnóstico de enfermería y deben incluirse forzosamente en cualquier propuesta de un nuevo diagnóstico, ¿no? Si es que nosotros formulamos un nuevo diagnóstico, siempre debemos pensar en cómo es que se siente el paciente, cómo lo afecta y qué es lo que realmente se está dando en el paciente, ¿no? La disposición para mejorar el bienestar espiritual. Aquí vemos el eje 1, por ejemplo, el bienestar. En el eje 2 no aparece explícito, pero hace referencia a una persona de forma individual, ¿no? Es así, mejorar el bienestar espiritual. Obviamente, estamos hablando del paciente. En el eje 3, que es mejorar. En el eje 4, lo espiritual. En el eje 5, no es necesario hacerlo explícito. En el eje 6, de igual manera, no es necesario hacerlo explícito. Y en el 7, disposición para qué tiene, ¿no? ¿Para qué? Ese bienestar espiritual nos da disposición para qué. Bien. Ahora pasamos a lo que es la valoración de enfermería. Vamos a hablar más acerca de las fases que tiene el proceso de atención de enfermería. Entonces, ¿por qué es tan importante la valoración de enfermería? Es importante porque nos ayuda a conocer la respuesta de la persona a esos procesos vitales o problemas de salud reales o potenciales que tiene, ¿no? Así como aquellos otros problemas que pueden ocasionarse de forma interdependientes o de colaboración, de los que la responsabilidad de los resultados son de otro profesional y la enfermera. Entonces, la valoración es igual al inicio de los cuidados. Para que sea de calidad van a precisar de conocimientos, habilidades y una actitud reflexiva y consciente por parte de la enfermera o enfermero, así como de capacidad para seguir el proceso de forma planificada, siguiendo la sistemática de realización y la metodología descrita, ¿no? Es importante que nosotros sigamos la hilación del profesional que está iniciando. Si valoró al paciente, ya colocó un planteamiento, colocó un diagnóstico, quiere llegar a un objetivo, entonces nosotros debemos colaborar para que se llegue, para así beneficiar al paciente, ¿sí? Entonces esto nos habla, nos dice que debemos seguir esta clasificación, esta realización que está empezando uno, nosotros debemos continuarlo. La valoración es un proceso continuo a lo largo de todo el contacto con el paciente. ¿Y qué buscamos? Buscamos conocer la respuesta de los individuos y la familia a esos procesos vitales o problemas de salud reales o potenciales. La valoración incluye la recogida e interpretación de la información que nos va a permitir determinar la situación de salud y la respuesta que las personas dan a esta. Valorar al paciente de forma holística significa abandonar el modelo biomédico,
actuar como profesionales autónomos. El cuidado debe ser integral y holístico y no centrado en la enfermedad y el tratamiento. Las fases de valoración. En las fases de valoración tendremos, ¿no? Cómo es que realizamos nuestra valoración recogiendo datos. Y al recoger datos, tenemos 4 formas de obtener estos datos. Tenemos los datos objetivos, los datos subjetivos, los datos directos y los datos indirectos. ¿Cómo serán los datos objetivos? Los datos objetivos es la información que se observa. Es necesario que registremos también en términos específicos tanto como sea posible, ¿no? Cuánto es la temperatura, cuánto de presión tiene, la auscultación, cómo están los ruidos pulmonares, ¿no? Entonces, estos serán los datos que nosotros vamos a observar y que colocaremos, registraremos cada cosa que estamos nosotros encontrando. Los datos subjetivos, que también son muy importantes, es la información, ¿no?, que nos va a brindar el paciente de cómo él se siente, cómo se percibe. Esta información no podemos medirlo, pero de todas maneras debemos registrarlo y lo debemos registrar en forma, entre comillas, ¿no? Para saber que esto es lo que nos refiere el paciente. No necesariamente puede estar ocurriendo, pero igual es relevante. En los datos directos van a ser los datos que vamos a obtener directamente de nuestro paciente. No es que un familiar nos cuente o nos diga que esto le duele, no. El mismo paciente nos cuenta, nos dice qué es lo que le está pasando. Entonces, estos serán los datos directos. Los datos indirectos serán estos datos que son obtenidos de diferentes fuentes, ¿no? Como por ejemplo la familia, la historia clínica o otros miembros del equipo de salud que hayan entrevistado al paciente. Muchas veces tomamos de referencia lo que ha entrevistado el médico previamente, ¿no? Entonces, estos serán datos indirectos, no los que el mismo paciente nos ha referido o nosotros hemos observado. Los métodos para la recolección de datos. ¿Cuáles serán los métodos para poder recolectar estos datos? Tenemos 4. La entrevista, el examen y la valoración física, la observación y la revisión de la historia clínica. En la entrevista, es tan importante la entrevista cuando establecemos esta relación, ¿no? Esta confianza entre el paciente y la enfermera. Aquí se va a establecer un diálogo de persona a paciente, así podemos establecer una escucha activa, y al establecer esta escucha activa, el paciente entra en confianza. Entonces, esto es muy importante. La entrevista puede ser también semiestructurada o lo podemos hacer de forma guiada, ya preparando un cuestionario para poder ayudarnos a saber cada detalle que necesitamos para llegar a una conclusión, a un diagnóstico. Aparte de la entrevista, vamos a pasar por nuestro segundo punto, que es el examen, ¿no? La valoración física. Aquí, ¿qué es lo que haremos? Vamos a explorar físicamente qué es lo que está pasando. Nos centramos en confirmar esos datos subjetivos que nos está diciendo nuestro paciente. Entonces, valoramos, recogemos los datos de la entrevista para poder pasar a la valoración física. Y aquí verificaremos que si está ocurriendo o no está ocurriendo, ¿no? Obtenemos también los datos para poder así hacer una comparación, vamos a valorar también
la eficacia de los tratamientos que se esté realizando o las intervenciones que esté teniendo el paciente. Entonces, la valoración física nos va a ayudar a poder verificar estos datos que hemos obtenido mediante la entrevista. La observación. En la observación nosotros debemos prestar una especial atención, por ejemplo, al lenguaje paraverbal, ¿no? Los gestos, las expresiones, el aspecto externo que tiene el paciente, la relación que tiene con su entorno. Tal vez hasta en el tono de voz se puede ver, se puede valorar qué es lo que puede estar pasando con el paciente. Entonces la observación es muy importante para sacar datos, para poder recoger datos. También en la revisión de la historia clínica. Aquí, ¿qué podemos obtener de aquí, de la revisión clínica? ¿No? Nos va a aportar muchos datos sobre la situación del paciente, los antecedentes, los datos de filiación, la exploración física también, los diagnósticos médicos que pudo haber tenido el paciente, ¿no? Entonces, este tipo de recolección de datos por historia clínica también es muy importante. En el examen físico que se realiza, ¿qué es lo más resaltante en un examen al paciente, en este tipo de examen al paciente? Lo más resaltante aquí es el dolor, ¿verdad? Cuando nosotros sentimos dolor, lastimosamente es así, muchas veces no prevenimos y cuando recién evidenciamos algún tipo de dolor, algún tipo de molestia, recién buscamos ayuda. Y es así, ¿no? Entonces, la parte más importante en los pacientes será el dolor. El dolor es lo que muchas veces hace que los pacientes recurran a una asistencia médica. ¿Y cómo valoraremos el dolor en el paciente? Tenemos una memotecnia. La memotecnia es Alicia, ¿sí? Para que se puedan acordar. Alicia. A de antecedentes. Los antecedentes, la aparición o antigüedad. ¿Cuándo apareció este dolor? ¿Dónde? ¿No? ¿Desde cuándo le duele? Esa es nuestra pregunta clave. ¿Desde cuánto le duele? ¿Hace días? ¿Hace poco? ¿Ha sido ayer? ¿Ha sido hoy? ¿No? Generalmente nunca cuando se siente un dolor se busca ayuda. Siempre esperamos de que sea un dolor grave o a veces ha pasado muchos días, ¿no? De un dolor para recién buscar ayuda. Entonces, generalmente siempre tendremos pacientes que tienen un dolor hace ya mucho tiempo. La L es de localización. ¿Cómo podemos valorar la localización? Preguntando dónde le duele, ¿no? En diferentes puntos que nos pueda el paciente decir, sabremos si es que se trata de algún órgano vital, tal vez, ¿no? La I de intensidad y la C de característica. Ambos vamos a valorar con el tipo de dolor. ¿Cómo es el dolor? ¿Es punzante? ¿Siente un tipo de compresión tal vez? ¿No? Y con este tipo de dolor podremos saber si es que se trata de algún dolor leve, un dolor grave o, no sé, podemos entrar a un examen complementario también. La irradiación, la I de irradiación. ¿Cómo valoramos esto? Si el dolor está focalizado, ¿es en un solo punto o siente un dolor que se expande? Por ejemplo, un dolor abdominal y se expande por todo, hasta la parte torácica tal vez, ¿no? Entonces, también podemos valorar de esta forma, ¿no? Si hay irradiación o solo es en un solo punto el dolor. Y la A de atenuantes y agravantes. ¿Qué facilita o limita el dolor? ¿Cómo es que lo siente el paciente? Por ejemplo, realiza sus actividades normales, le deja el dolor realizarlo, o si es que realiza tal actividad, le empieza a doler más. Entonces, ¿qué es lo que puede estar pasando? ¿No? Que está ayudando a que el dolor no cese
¿O qué es lo que limita el dolor en él? ¿No lo deja pararse, no lo deja caminar, no lo deja agacharse tal vez? Entonces, así podemos valorar con esta memotecnia cuál es el tipo de dolor que tiene el paciente. ¿Cuáles son los métodos aplicables en el examen físico? Ahora vamos a ver los métodos que se aplican, que es la inspección, la palpación, percusión y auscultación. Este tipo de examen nos va a ayudar a recolectar mayor información. En la inspección es la apreciación con la vista desnuda del aspecto, el color, la forma, el tamaño, los movimientos de la superficie externa del cuerpo y las cavidades o conductos accesibles por su comunicación con el exterior. Por ejemplo, aquí podemos analizar con un ojo clínico. Podemos ver en la primera imagen cómo es que este paciente tiene una posición extraña, ¿no? Es una posición epistótono. ¿Y qué será esta posición? ¿Por qué se podría dar esta posición? Esta posición, esta postura que tiene es característico, por ejemplo, de los que sufren de una infección por Clostridium tetani, ¿no? Cuando no ha sido tratado, este tipo de arco que hacen se les llama epistótono, ¿no? Y es una característica del tétano. Otros, en la segunda imagen, tenemos las desviaciones vertebrales, ¿no? Las desviaciones vertebrales como en esta mujer que es escoliosis, ¿no? Cómo es que la columna está desviada. Aquí igual, en esta mujer tiene lordosis, que es la parte lumbar. Y en esta mujer que tiene cifosis, que es la parte torácica, igual hay una desviación vertebral, ¿sí? Y esto solamente observando podremos recolectar este tipo de información. El pectum excavatum. ¿Qué será el pectum excavatum? Simplemente observando vemos que hay algo que no está bien, ¿verdad? Entonces, esta es también una deformidad, es una deformidad congénita de la caja torácica, que se va a caracterizar porque, como vemos, está hundido, ¿no? La región del esternón, pero es de una forma congénita. La ascitis, que vemos aquí en nuestra cuarta imagen. La ascitis, que es la presencia de líquido, ¿no? En el espacio que existe entre el peritoneo vesiral y la capa parietal, ¿no? Entonces, esta se le conoce como muchas veces en personas que beben mucho y hay un daño en el hígado, se le conoce como la panza chelera, ¿no? De forma muy, muy, muy coloquial, ¿sí? El cloasma gravídico. El cloasma gravídico, que es una alteración en las hormonas de las mujeres que están gestando y que empiezan a tener una pigmentación, un exceso de pigmentación en el rostro o partes del cuerpo. Y los signos del pliegue positivo. Los signos del pliegue positivo que están presentes en aquellas personas con deshidratación, ¿no? Entonces, todas estas imágenes simplemente podemos recolectar los datos de forma visual. Simplemente observamos y podemos saber qué es lo que puede estar ocurriendo, ¿verdad? Entonces, es así, inspección. Ahora pasamos a palpación. La palpación, que es la apreciación manual de la sensibilidad, temperatura, consistencia, forma, tamaño, situación y movimiento de la región explorada. Los usos más comunes para la palpación, por ejemplo, en el cuello, ¿qué podemos palpar? La tiroides, el pulso carotidio. En el tórax, ¿qué podemos palpar en el tórax? Los latidos cardíacos. También podemos palpar la elasticidad, la expansión del tórax cuando respiramos. En el abdomen podemos palpar el hígado, la vesícula, ciego,
el colon descendente y el sigmoideo, aorta, vaso, riñones, también los puntos dolorosos y el útero, ¿no? Cuando se trata de gestantes o hay alguna alteración, ¿no? A nivel de este órgano. En los miembros hay semiología del pulso, la temperatura y también se puede palpar edemas. Aquí les muestro la topografía abdominal, ¿no? La división americana y la división europea. Nosotros utilizamos más la división americana, ¿no? Y si es que podemos saber en el examen de valoración, en la parte de palpación, si es que yo presiono, por ejemplo, el hipocondrio derecho, ¿qué es lo que podría pasar, no? El paciente siente dolor cuando presiono el hipocondrio derecho. ¿Qué es lo que yo podría asumir que está pasando ahí si hay dolor en el hipocondrio? ¿No? Por ejemplo, que tiene inflamada la vesícula, ¿no? O si es que yo presiono la fosa ilíaca derecha, que es algo muy común que puede ocurrir, ¿no? Una inflamación de la vesícula o también una inflamación del apéndice. Entonces, ciertos puntos que puedo presionar y saber qué es lo que puede estar ocurriendo, ¿no? Sacar hipótesis y estas hipótesis pueden llevarme a exámenes más complementarios para saber si es que realmente está ocurriendo algo mayor, ¿no? Algo más grave. Entonces es importante que nosotros podamos valorar de esta forma, ¿no? Tener noción acerca de qué punto puedo estar presionando. Ahora pasamos a la percusión. La percusión tiene algunos antecedentes, como todo, ¿verdad? Joseph Leopold Auenbrugger, que es un graduado de medicina de Viena, es el inventor de la percusión torácica. Durante el ejercicio de la profesión de medicina, se dio cuenta de que golpeando ligeramente el tórax de su paciente podía intuirse la cantidad de los tejidos y órganos subyacentes, ¿no? Entonces, durante 7 años estuvo investigando a enfermos y cadáveres. Les inyectaba líquido en la cavidad pleural y después determinaba el volumen, ¿no? Obviamente, cuando realizaba este tipo de procedimiento, veía cuánta cantidad de líquido insertaba y cómo era el sonido, si insertaba más o insertaba menos. Entonces, este tipo de investigación le llevó 7 años para poder determinar que la percusión puede hacer cosas maravillosas. El golpe de inspiración paterno. Esto también es un antecedente que se ha dado, ¿no? Que nos ayudó mucho también. El hijo de un posadero, quien golpeaba los toneles para determinar la altura del vino, en su libro Nuevo Invento recomendaba la percusión, perdón, recomendaba la percusión para afecciones pulmonares, como por ejemplo la TBC, y para afecciones torácicas, por ejemplo, las cardiopatías, ¿no? En ese libro se detalla el hallazgo del frémito. Frémito. ¿Qué será el frémito? El frémito táctil en el tórax en expiración forzada. Se puede palpar de esta forma, ¿no? En el tórax en expiración forzada. El frémito, o tril también llamado, es una vibración que se palpa en la pared torácica y que se palpa porque procede del corazón, es procedente del corazón, consecuencia del paso de la sangre de régimen laminar a turbulento. Es un fenómeno cardíaco que se aprecia en la palpación cardíaca. Se podría describir como la sensación de roce que percibe la mano, que es comparable con el ronroneo de un gato y que tiene siempre significación patológica, ¿no? Si nosotros queremos sentir este frémito táctil, solo tendríamos que pasar nuestra mano por el tórax y tendremos un tipo de vibración, ¿no? Como es que nos indica un ronroneo. Y esto nos indicará que hay una turbulencia, hay algún daño
cardíaco, ¿no? Por ejemplo, aquí hay 3 casos de daños cardíacos. El tril sistólico, ¿no? El tril sistólico que ocurre en la sístole, indicativo de una estenosis aórtica o una estenosis pulmonar. Se asocia con un CIB, que es una comunicación interventricular, la cual es la malformación congénita cardiovascular más frecuente, ¿no? Entonces vemos cómo es que los ventrículos están comunicados y obviamente esto no es normal. El tril presistólico. El presistólico no es lo mismo a diastólico, ¿sí? Y se percibe en focos de la punta y es indicativo de estenosis mitral o tricúspide, ¿no? Esto ya es a nivel de las válvulas. Vemos cómo es que se da el llenado de la aurícula al ventrículo, ¿no? Esto es de forma normal. Cosa que no pasa aquí. Aquí hay una estenosis, una estrechez que está cerrando la válvula y no está dejando que la aurícula llene al ventrículo, ¿no? Entonces, esto ya se trata de una malformación. En el tril continuo ocurre abarcando tanto la sístole como la diástole. Se percibe mejor a nivel del foco pulmonar e indica una persistencia de la comunicación interauricular. Entonces vemos cómo aquí ya no los ventrículos, como es aquí en la primera imagen, sino las aurículas, ¿no? Que están comunicadas. Esta situación se da de manera natural en aquellos bebés, o sea, algunos fetos que recién, ¿no? Están naciendo y que una vez que nacen empieza a cerrarse este tabique, ¿no? Interauricular. Entonces, cuando se mantiene abierto ya podríamos hablar que es un soplo auricular, ¿no? Hay una malformación aquí en un bebé, ¿sí? Entonces, este se le llama tril continuo y es una malformación cardíaca. Ahora, percusión. La percusión, algunas referencias para poder realizar una adecuada percusión, pero ya a nivel pulmonar. Ya hemos visto a nivel cardíaco, pasamos a nivel pulmonar. En la cara anterior de cada pulmón se encuentra de 2 a 4 centímetros por encima del tercio medio de la clavícula, como podemos observarlo aquí. Tenemos los pulmones un poco más arriba de la clavícula, ¿no? El borde inferior del pulmón cruza la sexta costilla por la línea media clavicular y la octava por la línea medio axilar, ¿no? Entonces vemos cómo es que son las dimensiones donde está ubicado. El borde inferior del pulmón se sitúa a la altura de la apófisis espinosa de la vértebra del tórax, las vértebras torácicas número 10. ¿Sí? Entonces, si nosotros sabemos dónde está ubicado exactamente, al realizar la percusión, vamos a poder valorar adecuadamente. Vemos aquí, el pulmón derecho tendrá 3 lóbulos y 2 cisuras. Y el pulmón izquierdo, 2 lóbulos y una cisura. Ambos pulmones se dividen en una cisura oblicua desde la apófisis espinosa T3 a la T6 de las costillas en la línea medio clavicular. Y es aquí cómo es que se muestra en las imágenes la percusión, ¿no? La percusión nos dice que va a penetrar de unos 5 a 7 centímetros por debajo de la piel. Y vemos cómo es que se realiza la percusión. Una mano golpea y la otra se posiciona en la parte donde vamos a escuchar, ¿no? Sobre el órgano que queremos escuchar, como son los pulmones. Entonces, tenemos el dedo percutor y el dedo plexímetro. El dedo percutor que realizará el golpeteo y el dedo plexímetro que recibirá, ¿no? El golpe para poder hacer el eco. En esta imagen les muestro las zonas donde se puede realizar la percusión para hallar, ¿no? Una adecuada valoración y escuchar adecuadamente
¿Qué es lo que puede estar ocurriendo? Bien, ahora vamos a pasar a la auscultación de la valoración de enfermería. La auscultación es la apreciación con el sentido del oído de los fenómenos acústicos que se originan en el organismo. Aquí la auscultación directa tiene orígenes muy remotos, por ejemplo, en Egipto, en libros hindús e hipocráticos. Seguramente ya han escuchado hablar del papiro de Ebers, que es un papiro muy famoso donde se encontraron relatos de muchas prácticas científicas, médicas, que se utilizaron hace 3000 años antes de Cristo. Y estas fueron detalladas en este papiro, ¿no? Que tiene tantos años de antigüedad. Entonces, aquí en este papiro de Ebers también nos habla acerca de la auscultación y cómo este método lo utilizaban desde tantos tiempo atrás para poder así diagnosticar, saber qué es lo que está ocurriendo en los determinados pacientes. Tenemos una persona que es René Théophile Laennec, que desarrolló por primera vez la auscultación indirecta a una joven en 1816. Las primeras veces usaba cuadernos enrollados y luego instrumentos de madera, ¿no? Aquí lo que hacía era colocar un tipo cono para poder escuchar, ¿no? Para poder escuchar los pulmones o poder escuchar el corazón, ¿verdad? Entonces es así como trataba de hacer eco, como se ve en la imagen, trataba de hacer eco o colocar también su oído directamente para escuchar el corazón o los pulmones. En la auscultación, ¿qué es lo que valoraremos? El sistema circulatorio. El sistema circulatorio, los sonidos cardíacos normales, el soplo o los sonidos agregados. En el pulmón y las vías aéreas, la ventilación alveolar, la alteración en el flujo aéreo también y los sonidos agregados a este. Y en el abdomen, los ruidos hidroaéreos o borborismos también, ¿no? Cuando empieza a burbujear, ¿no? Los ruidos hidroaéreos podríamos considerarlo como un ruido normal, pero los borborismos como que ya puede estar ocurriendo algo o tal vez también se presentan cuando tenemos mucha hambre. Aquí les muestro en la imagen cuáles son los puntos donde podemos auscultar de manera adecuada los pulmones o el corazón. La auscultación pulmonar nos ayuda a valorar sonidos normales o patológicos. Los sonidos patológicos como los roncos, crepitantes, sibilantes, estertores, ¿no? Saber cómo es que suena cada uno, las diferencias que hay entre ellos. Una buena auscultación se inicia por la tráquea, seguimos con el árbol bronquial en ambos lados y luego los lechos pulmonares de anterior a posterior. La importancia de la validación de datos. La importancia de la validación de datos. Aquí les voy a mencionar un pequeño caso, ¿no? Para que sepamos de manera, por este ejemplo, sepamos a qué se refiere con que nosotros debemos validar los datos que estamos obteniendo. Entonces, imaginemos que se trabaja en un servicio de urgencia, ¿no? Y llega una madre muy nerviosa con su niño, que según ella cuenta tiene 39 grados de fiebre. Entonces, el niño está muy contento, corretea por todo el pasillo de urgencia, quiere subirse a la camilla y coger todo el material que ve a su alrededor. Solo con ver nosotros al niño, a la actitud que tiene, nosotros sospechamos que en realidad no ha sido una toma correcta de la temperatura, por lo que necesitamos validar ese dato. Para ello, pedimos a la madre que ponga de nuevo al niño el termómetro y le ofrecemos uno, ¿no? Se lo coloca directamente en la axila sin comprobar que el mercurio está abajo. La temperatura da de nuevo 39 grados, pero al bajar el termómetro
La temperatura real del niño no es 39, sino 36.5. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Nosotros, todo dato que podamos obtenerlo de diferente manera, ¿no? Este dato que nos da la señora es de manera subjetiva. De manera objetiva, nosotros vemos que el niño corretea de todos lados, está activo. Y es que en realidad nosotros no vemos ningún signo de fiebre en él, ¿no? No presenta escalofríos. Hay niños o personas que pueden tener los ojos vidriosos, se encuentran letárgicos. Entonces nosotros no vemos ningún signo en él. Por eso es que debemos corroborar. Recordemos que la parte clínica del paciente será nuestro referente absoluto y más confiable. Cualquier aparato, cualquier examen que podríamos realizar a nuestro paciente podría fallar porque se tratan de instrumentos, de máquinas. Lo que debe primar en nosotros es ver la parte clínica, observar al paciente, valorarlo, ¿no? Y es así como sabremos si es que nuestro paciente realmente se encuentra bien o si se encuentra mal. La organización de los datos. Si el instrumento que utilizamos para la valoración ha sido bien diseñado, los datos habrán sido organizados durante la propia entrevista, facilitándonos enormemente el trabajo a la enfermera y al enfermero, ¿no? No todos los modelos y teorías que nosotros apliquemos van a darse para todas las situaciones, sino serán solo para una pequeña parte que todos los fenómenos de interés sean exactos para la enfermera que lo está realizando, ¿no? Por ejemplo, para una enfermera de área de psiquiatría, le interesaría más saber la aplicación del modelo de relaciones interpersonales de Peplau. Para una enfermera clínica, le interesará también aplicar el modelo de déficit de autocuidado de Oren. Para una enfermera comunitaria, el modelo de promoción a la salud de Lola Pender será más adecuado, ¿verdad? Entonces, cada uno utiliza un modelo diferente según lo que esté desarrollando, según en dónde esté trabajando. Es importante aclarar que no hay ayuda que no ayudará a resolver todos los problemas si tomamos diferentes modelos, no ayudará con eso, pero sí nos va a facilitar el entendimiento de algunos aspectos de la práctica que vamos a desarrollar. La agrupación de los datos según un modelo de enfermería u otro marco de valoración nos va a ofrecer una visión holística del paciente, ya que se hace de acuerdo con patrones de respuesta o necesidades de la persona, en lugar de hacerlo solo a partir de los patrones de funcionamiento de órganos y sistemas. Debemos agrupar los datos según la perspectiva de la enfermera para que nos permita identificar esos diagnósticos y otros problemas de colaboración, ¿no?, que esté teniendo el paciente. Actualmente existen diferentes marcos para la valoración de enfermería que permite la organización de los datos de la valoración, de entre los que destaca el diseñado por Marjorie Gordon, a través de 11 patrones funcionales de salud. No es un modelo conceptual de enfermería, sino un sistema de valoración compatible con cualquier modelo de cuidado. El segundo marco de valoración utilizado habitualmente se rige por las 14 necesidades básicas propuestas por Virginia Henderson. Entonces, aquí en la imagen tenemos, ¿no?, los patrones funcionales de salud por Marjorie Gordon y las necesidades básicas de Virginia Henderson. Este sistema es de organización para los datos de valoración que hemos obtenido de nuestros pacientes, ¿sí? Pero va a depender mucho de dónde nosotros nos encontramos. Básicamente se utilizan estos dos tipos, ¿sí?
Entonces, vamos a hablar de estos dos tipos, ya que el Nanda se basa mucho en los patrones que llaman dominios, ¿no? Que es la de Marjorie Gordon. Y también se basan en las necesidades básicas de Virginia Henderson. Entonces, como hablamos del Nanda, debemos hablar del Nanda. En los patrones funcionales de salud de Marjorie Gordon tendremos el patrón 1, que es la percepción y mantenimiento de la salud. En el patrón 2 vemos la nutrición y el metabolismo. Patrón 3, la eliminación. Patrón 4, actividad, ejercicio. Patrón 5, el sueño, descanso. Patrón 6, cognitivo, perceptivo. Patrón 7, autopercepción, autoconcepto. Patrón 8, el rol y relaciones. Patrón 9, sexualidad, reproducción. Patrón 10, adaptación, tolerancia al estrés. Patrón 11, valores y creencias. Vemos que tiene una gran similitud con los dominios del Nanda, ¿sí? Y es porque realizan una referencia de los patrones de Marjorie para poder clasificar el Nanda. En las necesidades básicas de Virginia, vemos su primera necesidad, el respirar normalmente. Segunda necesidad, comer y beber adecuadamente. La tercera necesidad, eliminar por todas las vías corporales. La cuarta necesidad, moverse y mantener una postura adecuada. En la quinta necesidad, dormir y descansar. ¿Qué tan importante es dormir y descansar? La sexta necesidad, escoger la ropa adecuada, vestirse y desvestirse, ¿no? En la séptima necesidad, mantener la temperatura corporal dentro de los límites normales mediante el uso de prendas adecuadas y modificando las condiciones ambientales. En la octava necesidad, mantener la higiene corporal y la integridad de la piel. Novena necesidad, evitar los peligros ambientales. Décima necesidad, comunicarse con los demás, expresando las emociones, las necesidades, temores u opiniones. Onceava necesidad, vivir de acuerdo con sus propias creencias y valores. Doceava necesidad, ocuparse en algo de tal forma que su labor tenga un sentido de realización personal, ¿no? Es muy importante sentirse realizado personalmente. En la treceava necesidad, participar en actividades recreativas. Catorceava necesidad, aprender, descubrir y satisfacer la curiosidad que conduce a un desarrollo normal y a utilizar los recursos disponibles. Entonces, aquí hablamos de las 14 necesidades de Virginia Henderson y ahora vamos a valorarlas, ¿sí? Con nuestras imágenes a los pacientes. Aquí les tengo un modelo de cómo es que se utiliza, ¿no? Esta hoja de evaluación. Esta está orientada en los patrones de Marjorie Gordon. Entonces, se utiliza, bueno, esta hoja está en el servicio de neurocirugía, ¿sí? Pero nos va a servir mucho ya que, como les menciono, los patrones en el Nanda son dominios y no hay mucha diferencia para poder utilizar este tipo de modelo. Bien, colocamos aquí, ¿no? Los datos antecedentes de nuestro paciente, los antecedentes personales, si tiene alergias y si tiene, especificar cuáles, otras patologías o intervenciones que haya tenido, ¿no? Si tiene tratamiento, cuánto es la presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la temperatura. Entonces, valoramos el primer patrón, que es la de percepción de salud y manejo de salud. ¿Cómo se percibe el paciente? Él se percibe bien, él se encuentra bien, para sí mismo él se encuentra bien. Entonces, describiremos cuál es un patrón habitual del paciente, ¿no? Aquí tenemos algunas líneas para poder escribir la percepción de su salud, ¿no? Como le mencionaba, él se encuentra bien,
él se siente bien, se siente mal, conoce él sus problemas de salud, sí, no, hace cosas para mantenerse sano, por ejemplo, no bebe, no toma, eso podría ayudarnos, ¿no? ¿Qué es lo que realiza para mantenerse sano? Se realiza, si es que es una mujer, se realiza autoexámenes mamarios, fuma cigarrillos, toma algún tipo de drogas, algún tipo de medicamento tal vez, tuvo problemas con la bebida o cuánto bebió la última vez, cuánto ha bebido, antecedentes familiares, por ejemplo, de osteoporosis, nuliparidad, toma alguna dieta pobre en calcio, le resulta difícil seguir las recomendaciones que el médico o la enfermera le recomienda, o tiene algún ingreso hospitalario, la higiene que tiene, cómo es, está bien vestido, está arreglado, se encuentra descuidada o tiene un buen arreglo, la higiene de su vivienda, cómo es para ella o cómo es para él. ¿Está adecuado? ¿No es adecuado? Las alergias que ella o él conocen, ¿no? Esto es el patrón de percepción de salud, ¿no? ¿Cómo se percibe? El patrón nutricional, metabólico, el patrón habitual. Se describe él mismo cómo es que es su patrón habitual, qué es lo que él generalmente come, ¿no? Describe la ingesta diaria de alimentos. Describe si la ingesta es típica diaria de líquidos, no bebe líquidos, el horario en el cual come es regular, entre horas, tiene alguna intolerancia alimenticia o tiene alguna dieta específica, el estado de la cavidad bucal, ¿cómo es? ¿Está bien? ¿Le faltan algunas piezas dentarias o tiene alguna caries? O tiene pérdidas o ganancia de peso, ¿no? Aquí se debe cuantificar. El apetito, ¿cómo es su apetito? ¿Está normal? ¿Está aumentado? ¿Está disminuido? ¿Tiene problemas de piel? ¿Hay sequedad? ¿O la higiene de la piel tiene una buena coloración? ¿Tiene una buena temperatura? ¿Está hidratado? ¿Hay fragilidad tal vez en las uñas, en el pelo? ¿No? Edemas, prurito. Vamos a ver que la alimentación será muy primordial para poder ver el aspecto de la piel, para saber si las uñas tienen una fragilidad o están normales, el cabello, el color del cabello también nos indica si es que tiene una buena nutrición el paciente. El patrón de eliminación, vamos a describir cómo es el patrón habitual que tiene el paciente. Utiliza medidas auxiliares, por ejemplo, tiene distensión abdominal, tiene ruidos intestinales, hay presencia, ¿no? Tiene eliminación urinaria normal, tiene nituria, polaquiuria o tal vez incontinencia, retención. Los patrones de función excretora de la piel, como es suda mucho, es excesivo o tiene problemas con el olor tal vez, ¿no? Esto es en el patrón de eliminación. En el patrón de actividad o ejercicio, en el cuarto patrón, vamos a describir si el paciente es sedentario o realiza algún tipo de ejercicio, cómo lo realiza, es de forma regular, irregular, tiene alguna actividad laboral, tiene algún trabajo, hace alguna actividad en el tiempo libre o tiene algún antecedente tal vez de caída que no lo deja realizar actividades, ¿no? O accidentes de fracturas, aplastamientos, o algún daño que haya tenido en los últimos 5 años, actividades de la vida diaria, ¿no? Según un nivel o escala, ¿no? Vamos a codificarlo y vamos a ver una escala
de cuánto es la actividad que nuestro paciente realiza. En el patrón de descanso y sueño, en el quinto patrón, ¿cómo es su sueño? ¿Cómo descansa? ¿Está preparado? ¿Descansa bien? Eh, ¿Realiza diariamente actividades después de dormir, antes de dormir? ¿Tiene insomnio? ¿Hay medidas auxiliares como medicamentos que puede tomar porque no puede dormir? ¿Tiene problemas? ¿Tiene periodos de descanso, de relax, ¿no? Sueños o pesadillas? Esto también será evaluado, ¿no? En el sexto patrón, patrón cognitivo perceptual. Aquí vamos a valorar la dificultad para oír. Por ejemplo, le hablaremos ayudas. ¿Tienes alguna visión? ¿Llevas gafas? ¿Alguna revisión que haya tenido, no? ¿Huele bien? ¿Que tiene algún gusto agradable? ¿Cómo está la piel al tacto? Tal vez tiene algún problema en el lenguaje. ¿Es comprensible, no comprensible? Las causas, tiene fobia, tiene miedo, ¿cuáles son esas fobias, miedo? ¿Qué hace para resolverlo, no? ¿Tiene alguna capacidad para leer, alguna manera que lo distraiga o tal vez no se concentra, ¿no? Eh, ¿Cuál es su nivel de instrucción también? Si tiene estudios primarios, secundarios, universitarios. ¿Le resulta difícil tal vez tomar decisiones? Sí, no. Esto es muy importante, ¿no? Valorar en el patrón de cognitivo. En el séptimo patrón tenemos autopercepción, autoconcepto. Aquí vamos a describir si nuestro paciente tiene inseguridad, no se siente tal vez a gusto consigo mismo o consigo misma. ¿Hay cambios en la imagen corporal para él? ¿Hay cambios de carácter o de ánimo? ¿Representa un problema esto para él? ¿Hay tendencia a la depresión o es depresivo? ¿Hay cosas que le hacen enfadar tal vez frecuentemente o le hacen sentir miedo o le producen tal vez ansiedad? ¿Qué le ayuda, no? Para poder calmar esta ansiedad o no se siente capaz de controlar las cosas en su vida. En el octavo patrón, en rol y relaciones, tenemos la percepción de las relaciones sociales. ¿Cómo son sus relaciones sociales? ¿Cómo es la relación con la familia? ¿Cómo es la relación con los amigos del trabajo? ¿Él pertenece a algún grupo social? ¿Tiene amigos cercanos? ¿Tal vez vive solo, en familia? ¿El puesto que ocupa en la familia, que es el que más llaman, o la familia quiere estar más cerca de él, o ha habido algún problema familiar difícil de controlar? ¿Cómo se tratan los problemas en familia para él? ¿Cómo es que lleva estos problemas? Si hay problemas, ¿cómo los resuelve? ¿La familia depende de usted o hay alguna forma en la cual lo repelen? Si procede, tiene problemas con sus hijos, tal vez si es que tiene hijos, ¿no? Dificultad también para tratar con ellos, sí, no, se siente solo. En el patrón número 9, que es la sexualidad, reproducción, aquí describiremos la dificultad para su actividad sexual. ¿Son satisfactorias? ¿Ha habido cambios? ¿Tiene sofocos o alteraciones percibidas, por ejemplo, en la menopausia, el ritmo menstrual en los últimos años, cómo ha sido? Tal vez tiene presencia de sequedad vaginal, no hay, ¿no? Ha desaparecido, tal vez tiene algunas enfermedades ginecológicas previas, o si tiene revisiones también ginecológicas. En el patrón 10 será de adaptación, tolerancia al estrés. ¿Cómo será este punto? Si se ha producido algún cambio importante en su vida o en el último año,
en los 2 últimos años, ¿no? ¿Se ha dado alguna crisis? Y si se ha dado alguna crisis, ¿cuáles han sido esas crisis? ¿Quién le resulta de más ayuda para hablar de ciertas situaciones, ¿no? Cuando se encuentra en estrés. Si se encuentra tenso o tensa la mayor parte del tiempo, ¿no? ¿Cuándo está tenso? ¿Qué le ayuda para poder relajarse? ¿Utiliza sistemas de apoyo, por ejemplo, algún medicamento, droga, alcohol? La mayoría de las veces estas formas de apoyo han tenido éxito, ¿sí? ¿No? ¿O presenta alguna irritabilidad? En el 11º patrón, valoramos las creencias del paciente, ¿no? Si consigue en la vida las cosas que quiere, ¿no? Si no las consigue, tiene planes a futuros importantes, o la religión es importante en su vida, si es que el paciente, si es que en él procede, le ayuda cuando surgen algunas dificultades, o existe conflictos u oposiciones familiares a sus creencias, o la práctica médico-enfermera le puede interferir en sus creencias, tal vez, ¿no? Hay personas que muchas veces no aceptan diferentes procedimientos por su religión. Entonces, también es importante saber cuáles son sus valores y creencias de cada paciente. Y otros datos que se puede recoger, ¿no? Otros datos de interés. Como hay alguna cosa de la que no hayamos hablado o que quiera mencionar, aquí se puede llenar para también recabar más información. Si tiene alguna duda o quiere información, ¿no? De algo que no le ha quedado tan claro, también se puede también ayudar. Y en el análisis de enfermería, ¿no? Respecto a todo lo que hemos valorado, sacaremos un análisis para saber cómo ayudar a nuestro paciente. Entonces, hemos hablado acerca de los patrones de Marjorie. Bien, a continuación se va a realizar la valoración que se podría corresponder a una persona a la que se ha intervenido para colocarse una prótesis de rodilla. Aquí vamos a pasar a un caso, ¿no? Según el marco de valoración de Marjorie Gordon, esta sería una herramienta estandarizada de valoración. Entonces, en el patrón de percepción, mantenimiento de la salud. En el primer patrón, ¿qué es lo que vamos a realizar? Por ejemplo, la persona se siente débil, inestable, incómoda en el posoperatorio, ¿no? Inmediato. Por los efectos que tiene la cirugía, va a necesitar ayuda para llevar a cabo las actividades de mantenimiento de su salud durante el posoperatorio. Por ejemplo, a vestirse, desvestirse, a bañarse, ¿no? Más que nada, en esas cosas necesitará ayuda. En el segundo patrón, nutricional metabólico. Entonces, se requiere ayuno preoperatorio. La dieta será reintroducida de forma progresiva en el posoperatorio. Puede presentar palidez debido a la importante pérdida hemática, ¿no? Debido a esta cirugía puede presentar un tipo de anemia, ¿no? Que va a producir, y esto es muy normal. Presentará también una herida quirúrgica en la parte central anterior de la rodilla. En el patrón de eliminación, el paciente regresará del quirófano sondado. Entonces, este sondaje que será retirado habitualmente después de 24 horas de la intervención y en cualquier caso lo antes posible. En el posoperatorio, la paciente requerirá ayuda para el uso del retrete. Es frecuente la aparición de estreñimiento en el posoperatorio. En el quirófano se dejará colocado un drenaje que permanecerá unas 24 horas, ¿sí? También pueden utilizarse drenajes con sistemas de recuperadores hemáticos que permiten la autotransfusión. En el cuarto patrón de actividad y ejercicio, la movilidad se verá negativamente afectada, ¿no? En el posoperatorio,
en mayor o menor grado en función de la situación basal de la persona y fundamentalmente por el dolor que tiene. A lo largo de la hospitalización, la paciente irá recuperando la movilidad. Se valorará la capacidad de la paciente para poder realizar los ejercicios de rehabilitación, así como la efectividad de los mismos, ¿no? Se precisarán dispositivos de adaptación y ayuda. En el quinto patrón de sueño y descanso, son comunes los trastornos del sueño debido a las características del entorno hospitalario y a las molestias del posoperatorio, ¿no? Es normal que el paciente no pueda dormir por la cirugía que ha tenido. El patrón cognitivo perceptivo, el sexto patrón, los conocimientos del paciente acerca de las rutinas perioperatorias del procedimiento al que se enfrenta y o los ejercicios para su recuperación pueden ser escasos o inadecuados. El dolor es un síntoma frecuente asociado a esta cirugía, ¿no? El séptimo patrón de autopercepción, autoconcepto, está sin alteraciones por causa de la cirugía. El patrón de rol, relaciones, el rol familiar o laboral se puede ver afectado durante la convalecencia de la cirugía. El rol de sexualidad, reproducción, el dolor y los problemas de movilidad del posoperatorio inmediato condicionan la satisfacción de este patrón durante la convalecencia. El décimo patrón de adaptación, tolerancia al estrés, es frecuente que la paciente sienta temor o miedo ante la cirugía y sus posibles resultados. Y el patrón de valores y creencias, ¿no? El último patrón. Bien, aquí tenemos la guía de valoración basada en las 14 necesidades del modelo de Virginia. Ya hemos hablado acerca de los 11 patrones de Marjorie Gordon. Ahora hablemos acerca de esta guía que tiene Virginia Henderson, que estableció acerca de las 14 necesidades para poder recabar toda la información necesaria de nuestro paciente y así poder ayudarlo, ¿no? Entonces, tenemos nuestra ficha donde colocaremos los datos necesarios de nuestro paciente y empezaremos con las necesidades de Virginia. Entonces, tenemos nuestra primera necesidad, que es la respiración normal. Nuestra primera necesidad y también una de las necesidades más importantes, que es respirar normalmente. Y para mantener esta necesidad, se considera a usted que cuenta con lo siguiente. Aquí vamos a evaluar. ¿Tiene fuerza para respirar? ¿Usted tiene la voluntad? ¿El conocimiento sabe cómo realizar esta respiración normal? ¿Presenta alteraciones o no tiene alteraciones? ¿Qué le hace falta? ¿No? El paciente ha presentado tabaquismo, tiene alguna enfermedad previa como asma o también la frecuencia respiratoria, cuánto es por minuto. El patrón respiratorio es taquipnia, bradicardia, ¿qué es lo que presenta? ¿Qué tan intenso? La ausencia o disminución de la tos. Tiene una tos seca, una tos productiva, tiene aleteo nasal, hay disnea al esfuerzo, hay disnea en reposo. ¿Cómo está la saturación? La cianosis, ¿presenta cianosis peribucal? ¿Hay incapacidad para expulsar secreciones tal vez? ¿No? Hiperemia, tiros intercostales, ¿cómo es? Entonces, aquí vamos a valorar si la respiración del paciente es normal o si es que tiene alguna alteración. La segunda necesidad de Virginia es comer y beber adecuadamente. La necesidad de comer y beber adecuadamente. Entonces, ¿cómo considera el paciente esta necesidad? Hay fuerza, hay voluntad, hay conocimiento acerca de qué tan importante es esta necesidad. ¿Tiene alteraciones? ¿Qué le hace falta, no? ¿Cuántos números de comida al día tiene? ¿Cuál es el horario? ¿Siempre es a la misma hora o tal vez es discontinuo?
la frecuencia y el tipo de alimentación que consume. Por ejemplo, diariamente consume leche, huevos, carne blanca, carne roja, verduras, cereales, legumbres, o consume tal vez cada tercer día huevo, carne blanca, o tal vez semanal, carnes rojas, verduras. ¿Cómo es su alimentación? Los alimentos, ¿hay algún alimento que le desagrada? O no tiene ningún alimento que le desagrada. El patrón de pérdida o aumento de peso, ¿hay pérdida? ¿Ha tenido aumento de peso? ¿Consume algún suplemento o algún suplemento diario? ¿No? Normalmente, ¿dónde consume sus alimentos? ¿En la calle? ¿En la casa? ¿Presenta tal vez vómitos, náuseas o la glucosa? ¿Cómo es? ¿Cuánto de glucosa tiene? ¿Tiene alguna enfermedad como diabetes mellitus o algún familiar la ha tenido? ¿Diabetes mellitus de qué tipo? ¿Y quiénes son los que tuvieron este tipo de enfermedad? ¿Presenta algún tipo de dolor abdominal, tipo cólico o ardor? ¿O tiene algún dolor punzante? ¿Tiene gingivorragia o estomatitis, polifagia, palidez, ictericia, caída del cabello, pérdida de peso? La lengua tiene úlceras, tiene inflamación, tiene fisuras en los labios tal vez, ausencia de dientes. Cuando hay ausencia de dientes también habrá un problema en este tipo en la alimentación, ¿no? En esta necesidad de alimentarse. Tal vez usa prótesis dentales. En la higiene vocal, ¿cómo es? ¿Es buena, muy buena, regular, mala? ¿Cuánto es la talla? ¿Cuánto es su IMC? ¿Es delgado? ¿Tiene sobrepeso? ¿Qué clase de obesidad, si es que tuviera obesidad, qué clase de obesidad tiene? Algunos tratamientos, ¿no? Y aquí un cuadrito que podemos valorar el IMC y colocar si es delgado, normal, sobrepeso, tiene una obesidad 1, obesidad 2, obesidad 3. ¿Y cuál es el riesgo, no? Problemas clínicos, si es normal, sin riesgo, sobrepeso es un riesgo considerable, obesidad de clase 1 moderado, de clase 2 severo, obesidad de tipo 3 muy severo, ¿no? De 40 a más, cuando se saca el índice de masa corporal. Ahora, para mantener la necesidad de hidratación, ¿se considera usted que cuenta con con lo siguiente, la fuerza, la voluntad, ¿no? ¿Cuánta es la cantidad de líquido que bebe? El agua es pura, el agua tiene sabor, es algún refresco, consume café, cuánta es la cantidad que consume, qué tan frecuente consume bebidas alcohólicas, el tipo, la cantidad, la frecuencia con que las consume. El método de purificación del agua lo compra en botella, es hervida, es clorada. La mucosa oral está deshidratada, tiene edemas, polidipsia, presenta ojos hundidos o líquidos parenterales, ¿no? En los datos asociados al sistema cardiocirculatorio podemos valorar la presión arterial, el pulso por minuto, las arritmias, si tiene soplo sanguíneo, si tiene bradicardia, taquicardia, si hay agitación, hormigueo, llenado capilar, tiene varices, tiene hipertensión arterial o tiene hipertensión algunos familiares y quienes lo tienen, ha sufrido alguna hemorragia o tiene alguna cardiopatía familiar, quienes han tenido este tipo de, eh, de de enfermedad. En el tercer patrón, en la tercera necesidad de comer y beber adecuadamente, y con esto, en esta parte nos vamos a quedar, ¿sí? En la tercera necesidad, para mantener la necesidad de eliminación urinaria, ¿considera usted que el patrón urinario es frecuente? ¿Cuánta es más o menos la cantidad que orina al día? ¿Cómo es la característica? ¿Tiene incontinencia?
anuria, oliguria, disuria, poliuria, enuresis, nicturia, piuria. Antecedentes también hay cáncer de vías urinarias, quienes lo han padecido. En caso del hombre hay crecimiento prostático en las familias y quienes lo han padecido, ¿no? Hay exámenes de próstata que se han realizado a algunos de los familiares y cuándo. Para mantener la necesidad de eliminación intestinal, ¿cómo lo considera el paciente? El patrón intestinal, la frecuencia que tiene al día, la cantidad, ¿cuáles son las características? Hay diarrea, hay estreñimiento, hay melena, presencia, ¿no?, de sangre. ¿Cuáles son los antecedentes de cáncer en el tracto gastrointestinal? Hay personas que han tenido este tipo de cáncer, quiénes han sido y el tratamiento que ha recibido. Otras vías de eliminación como las pérdidas insensibles, ¿no? La cantidad de pérdidas en 24 horas o los drenajes si es que tuviera, ¿no? Y el tipo de drenaje que tiene. Bien, entonces nos vamos a quedar aquí, ¿sí? Nos vemos el día viernes a la misma hora, a las 4 de la tarde. Muchas gracias a todos por la atención brindada. Soy la licenciada Ivette Tocas y ha sido un gusto poder estar hoy con ustedes. Ya conmigo será hasta el día viernes. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Que tengan una bonita noche. Muchas gracias a ustedes. Los espero el día viernes. Gracias.